Andy, y día tras día, desde el inicio de año, hemos visto cómo ha comenzado lentamente el incremento en los precios del petróleo y ya comienza a ser una preocupación, tanto a nivel de los hogares como a nivel empresarial, de bueno, hacia dónde va, si vamos a volver a los niveles previos al año 2014. De hecho, esta semana vimos cómo la semana terminó con un precio del crudo superior a los $70 el barril. Y claramente pues eso tiene impacto directo tanto en los hogares y por ende en la capacidad de consumo de otros productos que tienen los hogares y obviamente por ende en la demanda de bienes y servicios que hay en la economía, en el crecimiento y directamente en las finanzas públicas. Ciertamente este incremento, sobre todo el que se ha visto recientemente, ha sido sobre todo impactado por el anuncio que ha hecho hace unos días el presidente Trump de que se retiraba del acuerdo nuclear que se firmó en el año 2015 con la presidencia del presidente Barack Obama. Y obviamente siendo Irán, recuerdo que en ese momento al firmarse y siendo Irán una potencia importante en la producción, tener una capacidad de producción importante de petróleo, fue uno de los elementos que hizo que hubiese una reducción en los precios del petróleo. Pues hoy las expectativas de la reducción de las exportaciones de Irán de crudo, pues obviamente que incrementó las expectativas de una reducción en los inventarios mundiales y por ende unas expectativas de crecimiento del precio futuro, lo que obviamente te dispara los precios hoy en día del petróleo. Esto ciertamente, y vija, entonces tú te vas a la agencia de Estados Unidos de energía y todavía mantiene unas proyecciones bastante bajas con relación a lo que nosotros estamos viendo hoy de lo que es el petróleo, lo que se dice que bajaría en la segunda mitad. Pues algunos dicen que si esto pues persiste en el tiempo, nosotros en vez de llegar a un equilibrio promedio que podría antes pensarse alrededor de los $64, $65 el barril, quizá estaríamos hablando de un barril que estuviese más cerca de los $80 el barril, y eso es lo que se está hablando. En el caso dominicano siempre es una preocupación, ¿verdad? El dominicano, desde que le suben 10 pesos a la gasolina, eso sale en primera plana, eso es un problema para el dominicano que da mucha vuelta, que no le gusta caminar, por el calor también, pero además hay mucha cuestionante acerca de cómo afecta esto o no el tema de las finanzas públicas. Por un lado, el incremento de los precios del petróleo afecta positivamente los ingresos fiscales, eso lo sabemos por el tema del impuesto selectivo ad valorem del 16% que hay sobre los combustibles, que regularmente esto incrementa los precios. Y por otro lado, sin embargo, afecta negativamente en cuanto a lo que es el costo promedio de energías que tiene la distribuidora y con esto el déficit de energía que es cubierto por las finanzas públicas. Hay que tomar en cuenta, porque siempre hemos sido muy temerosos al respecto, que la República Dominicana no es hoy la República Dominicana de hace 15 años, tanto por el tema del parque vehicular, cómo ha cambiado la distribución, el tipo de energía que se utiliza en el parque vehicular, como también en la matriz de energía. La matriz de energía hoy en día es una matriz mucho más diversificada. El gas natural, que es más del 32%, alrededor del 32% de la matriz de generación, hoy en día no ha tenido esos incrementos. El gas natural sigue internacionalmente con unos precios relativamente buenos. No se ha verificado incrementos tan sustanciales en el gas natural. Y a futuro, con esta entrada de las plantas de carbón, pues ese impacto todavía va a ser más bajo. O sea, que real efectivamente estos impactos en las finanzas públicas se han ido mitigando en el tiempo y se van a seguir mitigando con la diversificación que nosotros estamos viendo. A nivel, obviamente, y claramente sí en las finanzas públicas, también en la balanza de pagos, pues esto también se ha ido mitigando, pero obviamente que sigue teniendo su impacto en la demanda de divisas de la economía, lo que presiona claramente el tipo de cambio, como lo vimos en los primeros meses del año, y por ende surge otra vez las preocupaciones internas en torno a la inflación, en torno al tipo de cambio, en torno a las tasas de interés, que es regularmente el elemento de política que utiliza el Banco Central para no sobrepasar la meta de inflación que tiene año a año. Y esto, digamos, una discusión que tenemos que seguir de cerca, porque yo creo que vamos a seguir viendo unos incrementos en los precios del petróleo, habría que ver hasta cuándo. Sí, hay algunos factores geopolíticos como la salida definitiva de Estados Unidos del acuerdo que varias naciones habían firmado y se habían comprometido con Irán. Eso ha generado un poco de ruido, la posición
dura que mantiene Israel frente a este tipo de acuerdo y la radicalización que se advierte de parte del gobierno de Estados Unidos. Niveles de producción que apuntan a ser incapaces de cubrir la demanda que se ve venir en los próximos meses cuando entre el calor. Y todo esto ha creado un panorama de presión alcista en los precios del petróleo. Como tú decías, Jackie, esto valida muy bien la posición de República Dominicana de tener cada vez una matriz de generación de electricidad más diversificada, porque los impuestos para la gasolina y el gasol que se utilizan en el transporte público hasta cierto punto operan como estabilizadores automáticos cuando hay estas alzas de precios, porque al mismo tiempo tienden a magnificar el alza y contraen un poco la cantidad importada. Pero en el caso del sector eléctrico, como en este país está prohibido que la tarifa refleje los costos de generación, porque tenemos varios años consecutivos con la tarifa congelada, siendo uno de los pocos países del planeta Tierra donde esto ocurre, ahí las alzas en los precios de los combustibles se traducen directamente en el déficit. Como la generación con carbón va a ir aumentando a partir del año que viene, con la conversión eventual de algunas de las plantas del Parque del Este, ya se anunció que hay un acuerdo de AES con Barrick para la conversión, no la conversión, sino para que esa planta pueda operar como lo que es una planta de uso dual de combustible. Puede usar el fuel oil número 6 como puede usar ahora GLP cuando le llegue a través de un gasoducto que tanto Barrick como AES van a construir para llevar gas a esa planta, y ojalá que pudiese llevar gas a todas las demás plantas de la región. Ese sería el sueño dorado, de poder transformar todo ese parque a tener la posibilidad de consumir y quemar gas. Todo eso tiende a validar la posición del gobierno dominicano de una matriz cada vez menos dependiente de los derivados del petróleo. Yo creo que es una decisión correcta de los gobiernos que ha tenido República Dominicana y los esfuerzos que se han hecho en esta dirección. Hay que darle seguimiento a la inflación en el ámbito de los bienes transables por el efecto del petróleo, cómo juega ahí, todo lo que esto puede significar, qué ajuste esto puede motivar en las tasas de interés, principalmente la tasa de política del Banco Central, porque si por un lado me sube la tasa de inflación de los transables y Estados Unidos por el otro me está subiendo su tasa de política también, todo apuntaría a que si yo no quiero caer en un problema de balanza de pago, quizás yo tendría que tener una posición más conservadora en materia de fijación de la tasa de política y proceder eventualmente a realizar un pequeño ajuste, no cuando tengamos el agua al cuello, sino anticipándonos a posibles movimientos que uno vea internacionalmente. Pero en sentido general, lo que se recomienda es dar seguimiento, como tú decías ya, que esto es una economía diferente. Cuando los precios del petróleo estaban a 120, 130 dólares el barril, nosotros no exportábamos oro, nosotros no teníamos los ingresos del turismo en los niveles que lo tenemos actualmente, no teníamos la remesa en los niveles gigantescos que según el Banco Central hoy exhibimos. Tenemos un sector de zona franca que está exportando mucho más que hace de lo que exportaba hace 6 o 7 años. Entonces, como que los buffers, los colchones para enfrentar esta alza de precios son más sólidos, son más gruesos, tenemos más reservas de divisa, o sea que no hay razón para preocuparse demasiado, sino para ocuparse de lo que nosotros tenemos que hacer a fin de que posibles choques negativos en otro ámbito que puedan venir del exterior en un futuro cercano, podamos lidiar con ellos sin problema. Vamos a una pausa.